Hace 8 días platicaba de los últimos años, desde la pandemia para acá, que han sido difíciles. Y ahorita precisamente Natalia y esta Gaby mencionaron una palabra que dice quebrantamiento. ¿Cuántos han sido quebrantados por el Señor? Amén. Quebrantados por Dios. ¿Cuántos hemos sido quebrantados por Dios? ¿Y qué es un quebrantamiento? ¿Qué es lo que sucede cuando experimentamos un quebrantamiento? Dice la palabra de Dios en el Salmo 66, versículo del 10 al 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 66, versículo del 10 al 12. Dice la palabra así: nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar que dice de mucha abundancia. Miren, qué bonito salmo y qué bonito es. Primero, porque diga conmigo, Dios nos prueba. Dios nos prueba. ¿Y cuántas veces tenemos que ser probados? Hasta que cambiemos, hasta que seamos transformados. Es como un examen, ¿verdad? Si usted reprueba física, pues tiene que presentar un examen final o un examen especial para pasar. Y si no la pasa, tiene que presentar otro examen. Y si no pasa ese examen, tiene que presentar otro examen hasta que sea aprobado. Así es con Dios, ¿verdad? Durante el proceso del quebrantamiento nos pone pruebas difíciles. Por eso dice, tú nos has probado. Y hasta que no pasamos la prueba, el Señor seguirá trabajando con nosotros. Nos refina, dice, como a la plata. O sea, nos trata como un verdadero, como un metal precioso. Amén. La plata es un metal precioso. Entonces, y nos refina. La plata es transformada para que pueda lucir, ¿verdad? Como luce en aquellas joyas o en aquellos cubiertos o en todas esas cosas que utilizamos de plata, las cadenas. O sea, va refinando. Pero algo que me impacta, dice, nos metiste en tu red. Fíjese, el Señor nos mete al quebrantamiento, pero para atraparnos, para hacer su voluntad, para depender absolutamente de Jesucristo en todo tiempo y en todo momento. O sea que aquellos que no conocen la palabra de Dios, que no tienen la revelación de quién es Cristo Jesús, hermano, no saben, pero tú y yo tampoco, a lo mejor no lo sabíamos, pero ahora ya sabemos que cuando el Señor nos mete a una prueba, a un quebrantamiento, nos mete a su red. Normalmente, ¿qué sucede cuando pasamos por un quebrantamiento o una situación difícil? ¿A quién buscamos? A Dios, ¿verdad? Buscamos a Dios, clamamos al Padre Eterno. Entonces, yo ahí me doy cuenta ahora que en todos esos procesos, en todas esas aflicciones, en todos y cada uno de los quebrantamientos, el Señor me metió a su red, me atrapó para depender solamente de Él, para clamar de Él, ¿verdad? Dice la palabra, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. ¿Cuántos hemos llevado una carga pesada? ¿Cuántos no hemos llevado una carga pesada? ¿Verdad? Imagínese, amado hermano. O sea, el rey David, el salmista, amado hermano, parece describiendo la vida de cada uno de nosotros. Porque aún los que están en su juventud, hay cosas que para ellos son pesadas, cargas pesadas, ¿verdad? Y entonces también se sienten quebrantados, afligidos, a veces hasta decepcionados. Y dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas,
y aquí en esta versión dice un líder, ¿verdad? O un patrón. También muchas veces hemos sido explotados. Mire, algo que aquí he tratado de hacer es que la gente que es explotada en un trabajo debe de cambiar su mentalidad para ser una gente que sea empresaria. Ayer, Natalia nos pidió desde hace como un mes, me dijo, ay, pastor, yo quiero para mi cumpleaños carnitas. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo quiero carnitas. Y mi esposa y yo nos pusimos a ver el internet y todas esas cosas. Y estaba viendo un video de alguien que hizo carnitas y dice, yo con 500 pesos empecé mi negocio. El caso y la pala de madera, más la carne. 1,000 pesos. Dice, pero gracias a eso ahora vendo hasta 6 puercos en carnitas. Pero emprendió. Y algo que aquí cuando dice, colocaste un líder sobre nosotros, es un patrón. Nosotros no estamos para ser esclavos de un patrón. Nosotros somos hijos del rey y debemos vivir como príncipes y ejercer como príncipes. Por eso es importante que nosotros seamos empresarios, sobre todo aquella gente que tiene necesidad. ¿Está aquí? ¿Sí, amén? ¿O está con el celular? ¿Amén? No, con el celular no, Sandra. ¿Amén? Entonces, dice, pasamos por fuego, pasamos por dura prueba, pasamos por el agua, sentíamos el agua hasta el cuello, ¿verdad? Hasta el cuello, lo más profundo. Pero algo que hay, que dice que aquellos que esperan en el Señor fueron llevados a un lugar, ¿de qué? ¿Un lugar de qué? De mucha, diga conmigo, de mucha abundancia. Entonces aquí hay varias respuestas hasta del testimonio de Natalia, ¿no? Fíjate el proceso. Pero al final la recompensa es, ahora te voy a llevar a un lugar de mucha abundancia. No habla nada más de abundancia, sino de mucha abundancia. O sea, algo que quisiéramos tener todos, pongan atención. Todos. Ser y tener una vida de abundancia. Ahora, el desafío de todo cristiano, de todo aquel que llega a los pies de Cristo, ¿sí?, es ser cambiados de cómo somos o cómo éramos cuando llegamos a Cristo. ¿Cómo era usted cuando llegó a Cristo? Cuando vino por primera vez y aceptó a Cristo Jesús, ¿cómo era usted? Eche un repaso a su vida. Porque ese es el desafío. Que esa persona que llegó a los pies de Cristo sea cambiada a como es nuestro Señor Jesús. No solo en acciones, sino en carácter. Yo tengo que hablar, tengo que pensar y tengo que actuar como Cristo Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que pensar, actuar y ser como Cristo Jesús. Platicaba un día con Joel y me decía, ¿cuál es la intención verdadera del talento? Y yo le decía, crear una familia. Crear una familia. Y se quedó pensando y un día me dijo, tiene razón, se está creando una familia en el talento. Y todo aquel que se va integrando a la mesa empieza a ser parte de esa familia. Y entonces empezamos a cuidarnos, a preocuparnos y a protegernos. Con oración y algunas veces cubriendo necesidades cuando sabemos que hay necesidades. Verdaderas necesidades, ¿verdad? Entonces, estamos adquiriendo, o la transformación está siendo real y nos estamos pareciendo más a Cristo. Ahora, ¿qué es este cambio? ¿Quién lo produce? ¿Quién hace que cambiemos? Diga conmigo, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que hace que tú y yo cambiemos, que tú y yo seamos otras personas, que tú y yo seamos verdaderamente transformados. Es decir, yo le doy permiso al Espíritu Santo para que me transforme a su voluntad. ¿Tú le das permiso? Tú le dices: sí, Señor, hazme conforme a tu voluntad, quiero ser como tú eres. O nada más la cantas, ¿verdad? Porque hay una alabanza que dice que mengue la carne y crezca más el Espíritu para ser como Cristo Jesús. Y tú te dejas moldear para ser como Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo va a operar el Espíritu Santo para esa transformación? ¿Cómo cree que usted que opere el Espíritu Santo? Porque muchos ya estábamos acostumbrados a que nos pusieran manos, a que soplaran en nosotros, a que nos cayéramos al piso. ¿Pero qué cree? Que muchas de esa gente que tembló, que se cayó, que se durmió, toda esa gente que, ¿cuántos fueron transformados? ¿Cuántos? Yo tengo que poner de mi parte para ser transformado. Tengo que darle permiso al Espíritu Santo, es decir, rendirme. Y el Espíritu Santo va a obrar a través de algo que es muy importante: aprender a escuchar la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, no va a operar el Espíritu Santo en usted. Tenemos que ser personas que anhelan leer la palabra de Dios. No quieren, ¿verdad?, leer. Tenemos que ser personas que anhelan leer la palabra de Dios. No nada más venir a leerla hasta el domingo, porque se me olvidó, sino aprender, ser esas personas que necesitamos. Hace 8 días les decía, ¿cómo le hacen? Miren, de verdad yo me pregunto, las personas que no vinieron hoy, ¿cómo le hacen para seguir sin Dios? O sea, ¿cómo le hacen? Si tienen problemas emocionales, espirituales y económicos, ¿cómo le hacen para seguir adelante? O yo soy de verdad, o creo que Dios es muy bueno conmigo y por eso me tiene aquí todo el tiempo, o es bueno con usted y por eso lo tiene aquí. Pero si yo no leo la Biblia, no voy a experimentar lo que el Espíritu Santo quiere aplicar en mí a través, en los tiempos de las circunstancias de la vida. Muchas circunstancias de la vida son propiciadas por nuestras malas decisiones, por nuestras precipitadas decisiones, ¿verdad? Por nuestros deseos carnales. Hace rato le dije, el diablo muchas veces ni tiene la culpa, porque nosotros mismos lo provocamos. Nosotros mismos, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestra manera de dirigirnos en la vida hace que esas circunstancias difíciles estén sobre nosotros. Cuando las circunstancias son difíciles y a veces de larga duración, ¿quién ha experimentado tiempos difíciles de larga duración? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Yo cada año siempre digo, otra vez volvieron a pasar lo mismo y ahora está peor que el año pasado. Porque son tiempos difíciles o de larga duración. Y entonces hay un detalle: en esos tiempos difíciles de un largo proceso, tenemos que tener alerta el oído espiritual, la visión espiritual y abrir nuestro corazón, porque en esos momentos de quebrantamiento va a estar la presencia de Dios en nosotros. Yo tengo que estar atento. En esos momentos difíciles va a haber un tiempo, un lapso
paso en donde Dios nos va a hablar. Y en donde la transformación, ¿qué crees? Porque yo lo experimenté, es inmediata. La manera de pensar, de pesimismo, la manera de lloriquear como un bebé, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué el otro? Es transformado. Y entiendes cuál es la voluntad de Dios para el siguiente tiempo o el resto de tu vida, para contigo, en lo personal. Este proceso, este quebrantamiento, nos va llevando a ir dejando a un lado nuestra voluntad y nuestros deseos. A lo mejor nuestros deseos son otros. A lo mejor el deseo de Fabián es seguir teniendo muchas mujeres. A lo mejor el deseo de Fabián es tener dinero de cualquier forma. A lo mejor el deseo de Fabián es seguir estando en la fiesta y en el mundo. Pero durante este quebrantamiento, todos esos deseos y todas esas voluntades personales van desapareciendo. Tenemos que ir dejando esas cosas para empezar a abrazar los propósitos de Dios, para empezar a entender el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál será el propósito? Aquellos que ya experimentamos un quebrantamiento, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabe que muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el fin de que sea cristiano? ¿Cuál es el fin de que tenga que ir dejando el pecado a un lado? ¿Cuál es el fin de que yo tengo que adquirir el carácter de Jesucristo? ¿Cuál es el fin de que yo sea y piense y actúe como Jesucristo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Yo cuando experimenté el último quebrantamiento, entendí que el propósito del Señor eterno era seguir pastoreando su iglesia. Ese era su propósito para mi vida. Porque yo ya quería tirarlo todo. Yo decía, ¿para qué voy? Si éramos cristianos y sucedió esto, ¿para qué voy? Y darme cuenta que no fue solo una vez, ¿no? Que fueron muchísimas veces. Y que ahora hasta estaba involucrado el cuerpo de Cristo también ahí en el pecado. Y yo no quería saber ya nada. Pero en el proceso del quebrantamiento, del ruego, de la súplica, de preguntarle al Señor y decirle, Señor, me rindo, Espíritu Santo, me rindo. ¿Cuál es el objetivo? Y era seguir pastoreando. Seguir pastoreando. Seguir tratando de guiar a las ovejas, ¿verdad? Y entonces ver recompensas, ¿verdad? Así como me molesto, también veo recompensas como este testimonio o como este testimonio, o recompensas de aquellos que han sido transformados en su vida. Entonces, cada uno tiene un objetivo. Tenemos que aprender a abrazarnos a Dios, porque si tú y yo nos resistimos, mayor dificultad va a haber en el proceso. Y normalmente, ¿qué te hace resistir al proceso? ¿Qué te hace decir, no quiero, no quiero y no quiero? Diga conmigo, el orgullo. El orgullo. La soberbia. La altivez. Piense, ¿qué tan orgulloso, qué tan soberbio y qué tan altivo es usted? Y yo le podría decir, sin error a equivocarme, que aquí hay muchos orgullosos y soberbios, altivos. Porque la primera característica de un orgulloso o de un soberbio es: yo no necesito la ayuda de nadie. Y entonces también ni necesitas la ayuda de Dios. Porque mi soberbia y mi altivez me hacen pensar que si yo tengo éxito en las cosas es en mis propias fuerzas y gracias a mí. Entonces, yo tengo que, no puedo resistirme. Entre más me resista, más difícil va a ser.
Quebrantamiento, dice, mayor va a ser la dificultad en el proceso. Aceptar la necesidad del quebrantamiento es permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Trabaje en mi vida. Yo le digo también, o sea, yo puedo ver a alguien que ha sido completamente transformada, es mi mujer. Transformada, no, ahorita los que ya la conocen, no, es un pan de Dios. Pero el Espíritu Santo trabajó en ella y de verdad, yo la veo con cuánto amor, con cuánta entrega las cosas del Señor. Ayer con cuánto amor preparaba las cosas que para darle gusto a Natalia, ¿no? Para hacerle sentir nuestro amor, bueno, ella, su amor a ella, decir, mira, o sea, lo hizo, era más fácil comprar las carnitas que hacerlas. Pero quiso demostrar, o sea, el amor, y yo veo una transformación cuando hace las cosas de la iglesia. Pero es dejar al Espíritu Santo, ¿verdad? Es permitir que trabaje sobre nosotros y Él va a acelerar la transformación para parecernos más a Cristo. Ahora, ¿qué es un quebrantamiento? ¿Qué es quebrantar? Porque muchas veces aquí decimos, se quebrantó en la alabanza. Ay, lloró como ninguno, ¿verdad? Parecía María Magdalena. Pero ¿qué creen? Que cuando se levantó no hubo ninguna transformación. Cuando somos verdaderamente quebrantados, hay una transformación en nuestra vida. Así es que no te vayas a engañar. Ay, yo sí he sido quebrantado. Y ya cambiaste. Ya eres otra persona. Ya te estás acercando al carácter de Jesucristo. Porque quebrantamiento es cuando nosotros tenemos una condición donde nuestra voluntad es llevada a la obediencia y sumisión total de la palabra de Dios. Ninguno dijo amén. O sea, el quebrantamiento me lleva a decirle, ok, Señor, empezaré a hacer tu voluntad. Empezaré a obedecer tu palabra. Empezaré a ser transformado como tú quieres que lo sea. Ese es el verdadero quebrantamiento. Lo demás, si no has cambiado, lo demás que has vivido ha sido emocional. No has experimentado un quebrantamiento, sino ha sido una verdadera emoción. El quebrantamiento me lleva a hacer la voluntad de Dios. Plena. Imagínate que la voluntad de Dios te dijera, ya no juegues en la mañana fútbol para que llegues temprano a la iglesia. ¿Qué harías? Cuando dices, sí, Señor, quiero ser transformado. ¿Dejarías el fútbol o no lo dejarías? Estaba yo viendo, amado hermano, que cuando yo llegué a Cristo, créame, amado, créame, yo sí me encerré en Cristo. Ni fútbol, ni nada del mundo, ni otras cosas del mundo. Todo era Biblia, todo era Biblia, todo era iglesia, todo era Biblia, todo era iglesia. Dejé de ver el partido. Hasta ahora lo vuelvo a ver y eso porque me contagió también. ¿Verdad? Pero ya no me apasiona, o sea, ya no es como, yo hubiera pintado los ojos de morado ahora que eliminaron a las Chivas a mi chaparrito. ¿Verdad? Pero ya no, o sea, vas dejando, hay una transformación, no tengo necesidad. Miren, al día de hoy, no hemos puesto una luz en mi casa. O sea, no hay necesidad de las cosas del mundo en mi casa. No hay esa, para que sentir me siento feliz en Cristo Jesús. Me pido una transformación. Así es la transformación que tú debes de experimentar, hacer la voluntad de Dios, de manera que cuando habla, no le decimos por qué, sino para qué.
Porque Dios, al momento de empezar la transformación, al momento de ser transformados, Dios te va a hablar. Pero ya no vas a decir, ay, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué llegar tempranos? ¿Para qué? No, ya no. El Señor te va a decir, llegas temprano. Es más, vas a llegar 2 horas antes y vas a barrer y vas a limpiar las sillas. Y ya no vas a repelar, sino vas a obedecer a Dios. Oye, que tienes que dejar de hacer esto. Ya no le vas a decir, ¿pero por qué? No, le vas a decir, sí, Señor. Dios te va a hablar para que seamos completamente sumisos al señorío de Cristo Jesús. Que no ofrezcamos argumentos, que no razonemos las cosas. ¿Sabe que aquí hay mucha gente que razona las cosas, las cuestiona? Las cuestiona, razona las cosas. Uno ya no razona, uno obedece. Amén. ¿Cuántos razonan? Yo ya obedezco, ya no le cuestiono nada al Señor. Si el Señor me dice haz esto, hago esto. Ya no razonamos, no ofrecemos excusas. Ay, es que es esto. Ay, es que pasó esto. Ay, es que pasó lo otro. Ay, es que esto. Ay, amado hermano. Ya no hay excusas. Y ahora lo más importante, ya no buscamos culpables. Todo el tiempo, antes de ser transformados en Cristo Jesús, siempre buscamos culpables. Ay, es que la hermana es así. Ay, es que mi esposa es así. Ay, es que mi marido es así. Ay, es que tú, ¿cómo eres tú? Cuando somos transformados, Dios te permite verdaderamente verte al espejo para que veas cómo eres, cómo soy, cuánta perversidad hay en mi corazón. Pero cuando yo me rindo a Jesucristo, viene la transformación. Y entonces yo sí me espanté de cómo era. A un cristiano, a un pastor, cuando me di cuenta que sí estaba lleno de soberbia, que sí estaba lleno de orgullo, que sí estaba lleno de altivez, que menospreciaba a los pastores que llevaban más años que yo y que no habían crecido como yo. Me di pena, me di miedo, porque según yo presumía de humildad y de sencillez. Pero en ese momento vuelve a entrar el Espíritu Santo y vuelve a hablarnos Dios, y entonces ya no pongo excusas, ya no culpo a nadie, sino que instantáneamente obedezco la orden o la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Usted obedece la orden de Dios? ¿Usted obedece cuando el Espíritu Santo le habla? ¿Sí obedece o no obedece? O se pregunta, ay, no. Aparentemente no son necesarios los procesos dolorosos, pero el apóstol Pablo asegura, y es bíblico, que es algo necesario para el proceso si deseamos ser activados en el reino de Dios. Dice la Biblia en Hechos 14, versículo 22. ¿Qué dice la Biblia? Porque esto también es real. Porque a veces pensamos que cuando llegamos a Cristo todo va a ser de color de rosa. Pero ¿qué dice la palabra? Dice Hechos 14, dice, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordamos que debemos sufrir, ¿qué dice? Muchas privaciones para entrar en el reino de los cielos o de Dios. Y en la versión que yo tengo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, yo tengo que aprender hoy que si quiero entrar al reino de Dios, voy a sufrir muchas tribulaciones. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muchas tribulaciones. Es necesario, diga conmigo, es necesario.
Dios es perfecto. Y muchas veces escuché esto, que somos un diamante en bruto. ¿Sí? Bueno, yo soy más bruto que diamante. ¿Amén? Que somos un diamante en bruto, pero que para poder lucir como una verdadera joya, tenemos que ser procesados, ¿verdad? Para que nos vayan puliendo. Y entonces así es Dios. En cada tribulación que nos mete es para pulirnos, para perfeccionarnos a todos y cada uno de nosotros. Cuando no hemos pasado esos momentos de quebranto, miren, muchos no han tenido necesidad de nada. Muchos han vivido una vida con todo. Con todo. No han pasado una pérdida de un ser humano. No han pasado una enfermedad. No han pasado que se hayan quedado sin trabajo. No han pasado muchas cosas. Entonces, esos momentos de quebrantos, cuando no los pasamos, como seres humanos, creemos que no necesitamos a Dios. Y algo peor, creemos que estoy haciendo bien las cosas de Dios porque no paso nada. Ponte a pensar, ¿serás del equipo de Dios o serás del equipo del enemigo que por eso no ha sufrido tribulación? Que por eso no te ataca el diablo. Es de los nuestros, ¿para qué atacarlo? Mira cómo trata a su esposa, mira cómo trata a su esposo, mira cómo se expresa cuando no están en la iglesia, mira cómo es su función cuando no están en la iglesia. O sea, a veces llevamos doble vida. Aquí somos una y en casa somos otra. Se quedó. Amén. Tengamos cuidado, porque cuando no enfrentamos esos procesos, tendemos a desafiar la voluntad de Dios. ¿Qué se hará desafiar a Dios? Mire, la palabra de Dios, te aclaro esto, dice por la época, por las fechas, que el que se convierte amigo del mundo es enemigo de Dios. Y si tú en estas fechas prefieres más esas cosas del mundo, estás desafiando a Dios. ¿Ven? No se enojen, me prometen que no se enojen. Los que ponen un árbol de Navidad, aunque usted no lo crea, hay quien lo pone, aunque usted no lo crea. ¿Cuánto se gastan en un árbol? ¿Cuánto se gastan en esferas? ¿Cuánto se gastan en luces? ¿Cuánto se gastan en manteles? ¿Cuánto se gastan en la cena? ¿Cuánto se gastan en la ropa? ¿Cuánto se gastan? Y para la casa de Dios no inviertes. Y como yo me gusta invertir en lo que se va a ver bonito en mi casa, me voy con el mundo, pero me convierto en enemigo de Dios. Está aquí. Y entonces desafío a Dios, porque conozco la voluntad de Dios, conozco su palabra, y entonces yo lo desafío. Yo desafío a Dios. Dice la palabra de Dios: traed todos los diezmos al alfolí. Todos, ya conmigo, todos. Ah, pero yo vendo avena, de eso no doy. Ah, yo vendo abón, de eso tampoco doy. Yo nada más doy de mi sueldo. ¿Sí? Y desafío a Dios. ¿Cómo quiero cielos abiertos? Entonces, quiero que mire, ¿por qué lo desafío? Vuelvo a decirlo. Por mi orgullo, por mi altivez y por mi soberbia. Pero, si no es cierto, yo no hago nada malo. No me deja ver, no me deja mirarme al espejo completamente. Nosotros
nos volvemos independientes. ¿Sí sabe qué es ser independiente? ¿Sí? No depender de nadie, ni de Dios, ni de Dios. ¿Verdad? Nos volvemos como salvajes, como animales salvajes en un bosque. No hay quien nos someta, no hay nada. Incluso nos llegamos a quejar de las circunstancias adversas sin pensar que nosotros mismos las provocamos. Cristo debe de estar con nosotros. Dice la Biblia, Proverbios 16:5a, porque le quiero dar la Biblia. ¿Qué es lo que primero que no nos deja rendirnos a Dios? El orgullo. No nos deja ser transformados. Y dice la Biblia en Proverbios 16, versículo 5. El Señor, ¿qué dice? Diga ahí conmigo, lea conmigo en voz alta. Detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán. ¿Quiénes? A ver, voltea al lado a ver si no tiene cara de orgulloso. Si tiene cara de orgulloso, dígale, la que te espera. Y usted al otro dile, y a ti también. Mire, a mí me impacta esto. Ningún orgulloso va a dejar de recibir castigo. Ninguno. Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, versículo 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje ¿qué? O sea, yo amo al Señor, yo soy hijo de Dios, yo dependo de Dios, entonces yo odio el orgullo y la arrogancia. Tendré que aprender a ser una persona humilde, sencilla. Odio también la corrupción y el lenguaje ¿qué? Perverso. ¿Qué será el lenguaje perverso? ¿Qué será? Groserías, diga conmigo groserías. Diga conmigo groserías. Diga conmigo groserías. A ver, piense, no levante la mano. ¿Cuántos de ustedes siguen diciendo groserías en su casa? ¿Cuántos? ¿Cuántos siguen diciendo groserías en su casa? Mire, ya nada más con verle la risa. Ay, al pastor le entró un espíritu de adivinación. Hermano, yo quiero decirle algo que debe de cambiar también es nuestro lenguaje. No puedes hablarle con groserías a tus hijos, a tu esposo o a tus familiares. No puedes. Ya no, diga conmigo, ya no. Ya no. Dile, volteale al lado, dile, ¿ya ves que ya no me hables con groserías? Él no te dice groserías, pero ¿qué tal la otra? Amén. Mire, eso es algo que yo quiero que miren. Estas tres cosas debemos de quitar de nuestra persona: el orgullo, la arrogancia, la corrupción, 4, y el lenguaje perverso. Las groserías. Miren, piense, o sea, nada más cambio lo que me conviene o cómo. Dios odia eso, Luego le voy a enseñar que Dios retiene a los altivos. Abominación, dice, el quebranto de espíritu, o cuando llegó el quebrantamiento, nos permite reconocer lo que realmente somos.
Alguien ahorita podría reconocer y decir, no, de verdad yo sí soy malo. Yo sí soy mal hijo de Dios. Yo que me creo santo, sí soy mal hijo de Dios. Yo soy tan buen hijo. Soy malo. Soy falso, soy hipócrita. Soy de doble ánimo. Dile, estaba enojado el pastor. No le vas a decir. Una persona, cuando quebranta su espíritu, elige ser transformado a lo que es Cristo. Por eso, mira, a veces hasta en broma, mire, a veces cuando hablamos con los pastores, estamos ahí, en broma oramos y le preguntamos, ¿cuántos años, cuánto llevas ya de cristiano? No, apenas lo acepté ahorita ya. Hermano, porque a veces no hemos sido transformados, aún tengamos 20 años de cristianos, no hemos sido transformados. No somos criaturas nuevas. Seguimos queriendo, hemos dejado de hacer muchas cosas. En el grupo decían, nada más tapaste el pomo y los defectos de carácter, ¿qué? Así con Cristo Jesús, nada más porque venimos a la iglesia, pero no he sido transformado, no he sido otra persona. A veces, muchas veces, ahí va una pedrada, Miren, ¿tú no has sido bautizada, hija? No, qué bueno, porque muchos nada más se remojaron. No fueron transformados, porque el recibir al Espíritu Santo de Dios en mi bautizo es para recibir una transformación. ¿En qué? En todo. En todo. Con la sociedad, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los hermanos. En todos lados donde yo me desenvuelva, tendré que ser una persona diferente. El precio es caro. Yo cuando fui transformado gracias al Señor, me dejaron de hablar todos de los que eran consentidos, todos mis primos. Ya es aleluya. Ya no era Pepito. Ay, mi primito Pepito. Ay, aunque estuviera viejo, siempre mi Pepito. Y después llega la transformación. Pero no me importó. Tenía en mí lo que había transformado mi vida al Espíritu Santo de Dios. Amén. Tú ya has sido transformado, transformada. Una persona en un ministerio profético y apostólico tendrá que dejar esas manchas oscuras en su vida. Dios viene por una iglesia con ropas blancas, pero sin mancha y sin arruga. Una de las manchas, ¿sí?, en nuestra vida es el egocentrismo, la rebeldía. A ver, ¿cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos rebeldes hay aquí? Miren, a los que yo les digo, no faltes a la iglesia y no vienen, ¿son rebeldes? Sí, son rebeldes. A los que les digo, diezma y ofrenda, y no diezma y no ofrenda, ¿son rebeldes? Sí, son rebeldes. Al que le digo, deja de decir mentiras, y no deja de decir mentiras, ¿es rebelde o no es rebelde? Y nosotros tenemos que sacar esa mancha de nuestro ser, la rebeldía. Por eso le decía en un principio, cuando llega el quebrantamiento, me rindo y hago toda la voluntad de Dios a través de su palabra. Y más si me habla, y más si me habla el Señor. Más si me habla. La autosuficiencia para convertirnos en unas personas sensibles a Dios. Un orgulloso, un altivo, un soberbio, un arrogante, un autosuficiente y un rebelde no pueden recibir transformación de parte de Dios. No pueden.
A mí también me costó trabajo que me mandaran. Si ni a mi papá ni a mi mamá obedecía. Pero con Dios me tuve que rendir. Cuesta trabajo, sí. Pero si yo quiero ser una persona sensible a Dios, dispuesto a un servicio incondicional a la obra. Miren, a muchos te condicionan al Señor. Yo te sirvo, pero recompénsame. Yo no le pido nada a Dios, pero Él paga y paga bien. No podemos ponerle condiciones a Dios. No podemos ponerle condiciones al Señor. Hago esto, pero tú me das esto. Nosotros tenemos que cumplir con el llamado que Dios nos hizo. Tú no veniste solo. Dios te trajo. Cristo te llamó. Dice la palabra, porque yo los he escogido a ustedes. Y como escogidos de Dios, tenemos que estar dispuestos a servirle a Dios. ¿Cuántos le sirven? ¿Cuántos le sirven a Dios? Por supuesto que Dios no va a depositar su confianza en una persona que no ha vivido una transformación. No lo va a depositar. ¿Quieres que Dios deposite toda su confianza en ti? Déjate transformar. Déjate transformar. Yo tengo que ver, yo no le voy a depositar ni a confiar mi cartera a Enrique si sigue siendo rata. No soy rata, soy conejo. Raconejo. ¿No? Pero vamos a asalta de todos lados, hay que cuidado. Hermano, entonces yo no puedo, Dios no puede. Dice, ¿por qué? Un orgulloso, un soberbio, su autosuficiencia entorpece los planes de Dios. Un soberbio, un orgulloso, un altivo empaña la imagen de nuestro Señor. Muchos lo juzgaban, pero Él ¿por qué come? Con los comelones, con los borrachos, con aquellos, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero el Señor convivía con todos. Dará una imagen mala de la fe cristiana. ¿Ha oído esto? Cuando de repente se llegan a enterar que somos cristianos, pero seguimos siendo altivos, soberbios, ¿qué es lo que dice la gente? Uy, ¿y eso qué es cristiano? ¿No le ha tocado que le digan así a usted? ¿Y eso qué es cristiano? Mira cómo es. Creo que el mundo sabe más que un cristiano debe de sufrir transformación que nosotros mismos como cristianos. Damos una mala imagen de la fe cristiana. Un autosuficiente carece de las competencias espirituales para tener excelencia. ¿Cuáles son las competencias espirituales? ¿Por qué no te pones un reto de decir, ahora sí voy a leer la Biblia esta semana? Cuando llegue allá con el pastor, le voy a decir, pastor, ahora sí me leí Mateo completo. Pero como eres autosuficiente, no, ¿para qué? No te pones retos espirituales. Esta semana sí voy a tratar de orar aunque sea 5 minutos todos los días. No, ¿para qué? ¿Para qué? El autosuficiente no se pone metas espirituales. Su ego, su orgullo no le permitirá glorificar a Dios. Hoy escuchamos en 2 testimonios en donde el quebrantamiento permitió darle toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre eterno. Pero el orgulloso no puede.
Las personas con esencia. ¿Ustedes creen que nosotros tengamos esencia apostólica? ¿Creen que tengamos esencia apostólica nosotros? Estamos bajo un ministerio apostólico, profético. Esas personas debemos de permitir que los procesos nos abran la puerta más grande a la dimensión del reino que jamás hayamos imaginado. Dice la Biblia en Romanos 8:18. Con esto termino. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, ¿qué dice? Mira, Gaby, no es nada con la gloria que nos revelará más adelante. O sea, esto es el proceso del quebrantamiento, las aflicciones y todo eso, no es nada cuando te rindes a Jesús y Él te muestra la gloria que va a venir adelante. Fíjate bien, digo la gloria de Dios. No te estoy hablando de dinero, no te estoy hablando de carros, no te estoy hablando de casas, sino de experimentar la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo más grandioso. Lo más grandioso. ¿Sabes qué hermoso se siente? Que después del proceso dices, Dios estaba conmigo, gloria a Dios, Dios nunca me dejó, gloria a Dios, Dios verdaderamente hoy me mostró que sí soy su hija y que Él es mi padre, que sí soy su hijo y que Él es mi padre. Padre, ya no estás, ya no sientes esa situación de soledad o necesidad de que alguien te proteja, porque sabes que el que está contigo en el proceso del quebrantamiento en todo tiempo te tenía bajo su mano poderosa para que probaras hoy la gloria de Dios. Es un proceso, pero saquemos de nosotros el orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Está aquí? ¿Cuántos vamos a trabajar en eso? ¿Cuántos vamos a trabajar en el orgullo? En la soberbia, en la altivez, en la arrogancia, en la autosuficiencia, y me faltó uno, la corrupción. ¿Cuántos vamos a trabajar? En nuestro lenguaje. ¿Ah? ¿Sí está aquí? Amén. ¿Sí, amén o no amén? Yo tengo que trabajar. Tengo que depender absolutamente de Dios. Amén. Completamente de Él. Completamente de Él. Muchos allá no entienden esa parte. Dependencia absoluta de un poder superior, tal y como tú lo concibas. Pero yo ya no concibo. Yo ahora sé que es Dios. Ahora sé que es Cristo. Ahora sé que es el Espíritu Santo. Y entonces ahora sé que debo de tener una dependencia total de Él. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Gloria. Aleluya. Amén, amén y amén.